Mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Mucho pensamiento hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando acerca de nuestros hijos, y le hablaba la semana pasada que el próximo last Tuesday, ¿no? Que nuestros hijos son la fotocopia nuestra, y le hacía la comparación de que la Biblia dice que cuando nos unimos a un hombre, a una mujer, pasamos a ser una sola carne. Bueno, si el producto de esa carne que viene al mundo, entonces ¿cómo le llamaríamos? Porque salió de nuestro producto, lleva nuestra sangre, lleva toda nuestra información genética. Significa que este viene siendo mi propia carne. Amén. Nótese, usted no es nada de esa mujer ni de ese hombre, pero cuando usted se une en sagrado matrimonio, Dios dice que van a ser una sola carne, y el contexto de esta unión y el producto de esta unión, esa criatura que viene al mundo, que sí es realmente tu carne. Amén. Viene siendo tu imagen. Nuestros hijos son nuestras imágenes. Amén. Es tan así que ellos heredan de nosotros toda nuestra información genética. La heredan. Y muchos heredan hasta el carácter de los padres y la forma de ellos ser. Aprendan el modelo de los padres. Amén. Estamos hablando ahora que Dios nos dice que castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero entienda aquí la palabra castigar. Ahora, traduzca estas mismas palabras y tradúzcalo a un seudónimo de mortificar. Amén. Mortificar. La tortura china, dicen que de toda la tortura la china es la mamá, porque el chino no te golpea. Usted ve cuando agarran a un delincuente, máximo en mi país, agarran a un ladrón o una gente que hizo algo que no quiere hablar, la policía se lo lleva muy caballerosamente a su recinto, y allá le dice: Manuel, ¿dónde pusiste el dinero que te robaste? No, que yo no fui. Una vez. Manuel, ¿dónde pusiste el dinero que te... No, yo no sé de eso. 2 veces. Manuel, ¿que dónde pusiste el dinero que te robaste? ¡Ah! ¡Bam! Un macanazo en la cabeza por donde quiere. El tipo empieza a llorar porque no esperaba que le iban a dar ese tratamiento. Es una forma de castigo, ¿no? La palabra castigar o castigo abarca mucho campo donde la podemos emplear. A través de estos castigos, la persona se siente humillada e impotente, y como resultado, la mayoría de ellos tiende a hablar. Pero los chinos no usan esa forma. En la guerra, la Segunda Guerra, agarraban los espías y ellos no le pegaban. Una tortura que ellos ponían una gotera de agua que le cayera. ¡Bum! Y esa gota de agua caía día y noche, noche y día. Y la gente se desesperaba y decía: ¿qué es lo que quiere saber? Yo no resisto, maestro.
Se llama mortificar. Amén. Mortificar. Otra tortura que ellos usaban es esperar que usted tuviera mucha hambre, pero mucha hambre, y traerle el mejor plato caliente oliendo. Se lo ponían ahí, con un vaso de agua bien frío, pero usted estaba amordazado, no podía comer. Eso era una tortura, que la gente decía, suélteme, quiero comer, vamos a hablar. Son castigos que se empleaban, pero más bien los chinos mortificaban. No trabajaban con el cuerpo físico para agredirlo, sino que trabajaban con la mente de la persona, que puede llegar a ser más débil que el castigo físico. Yo le he dicho que yo una vez era militar, ¿no? Yo era policía, y agarramos a una persona, y esta persona había matado a un señor, le había robado 6,000 pesos y le había escondido una escopeta debajo de la mata de coco de la finca del señor. Y la policía le tomó preso, y él le dijo, no me pongan la mano, porque si me ponen la mano no hablo. El hombre iba dispuesto a hablar, pero había un oficial que vino y, ¿sabe?, en ese entonces y le dio a ese hombre como un pollo para matarlo, y ese hombre se desangraba y no habló absolutamente nada. De ahí tuvieron que llevarlo al hospital, y a mí me tocó ir a visitarlo, a cuidarlo, porque estaba esposado, porque el hombre se estaba muriendo, y el hombre no pudieron justiciarlo porque el hombre no habló de esa golpea que le dio ese hombre. Fue para morirse. Después el servicio lo tuvieron que soltar porque no había prueba. El servicio le montó un espionaje detrás, y encontraron que un día iba a la mata de coco y ahí sacó una escopeta y ahí estaba el dinero. Y entonces lo sentenciaron. El castigo mental es más mortificador que el físico. Amén. Es lo que vamos cogiendo para que nos introduzcamos donde vamos, usted pueda digerir lo que Dios le quiere decir. Entonces lo que quiero dejarle ver, que aquí la palabra castigar no es golpear como nos viene a nuestra mente, en el sentido de educar a nuestros hijos. Si ese que está ahí es mi propia imagen, o sea, yo, ¿cómo yo voy a tener el valor de pegarle? ¿O acaso agarra usted un martillo y se da en la mano? Nunca he visto eso.